segundo bloque en Bravo News y comenzábamos el programa contándoles que ayer tuvimos una jornada electoral en muchas provincias, pero además con, podríamos decir que una diversidad de sistemas electorales, de elecciones, porque algunos eligieron paso, en otros había gobernadores, en otros solo legislativas. Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a estar analizando ahora. Claro, porque además también, más allá de lo que pasa en las provincias, que cada uno es su propio mundo, hubo una intención de los candidatos nacionales de tratar de llevarse algún crédito de todo eso, pero hemos invitado aquí a un analista político para que nos ayude a entenderlo. Federico González, te queremos agradecer por tu tiempo aquí. Lore, Javi, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ustedes por esta invitación. No, por favor, un placer, un placer. Bueno, a ver, Federico, lo primero, lo más destacable quizás, o el resultado que más llamó la atención fue que se confirmó que se terminó por lo menos la suerte de los oficialismos en San Luis. Desde que los Rodríguez Sá habían aparecido en su momento, siempre el oficialismo fue ganando. Acá ganó un Rodríguez Sá igual, pero perdió el oficialismo. ¿Fue sorpresa o ya se podía esperar? Sí, mitad y mitad. Estaba dentro de lo esperable. Así que sí, y bueno, todo termina al fin, nada puede escapar. Ni esa canción. Bueno, en el poder no es eterno. Y además, bueno, también es una cuestión generacional. Claro. La gente se va poniendo grande y bueno, y está bien que pase, que las nuevas generaciones tomen la posta. En esas cuestiones generacionales, una de las cosas que se suele decir muy habitualmente en Argentina es que no ha habido un cambio contundente en cuanto a la clase política. Digo, que venimos viendo más o menos siempre a los mismos, incluso a pesar de que en el 2001 la gran frase era que se vayan todos, y no se fue ninguno, básicamente se fueron quedando todos. Digo, ¿vos observás que ese cambio puede llegar a darse en estas elecciones a partir de algunos personajes que aparecen? Mira, cambios hay que ver la magnitud del cambio. Pero hoy hablaba con colegas de ustedes respecto de este hartazgo de la gente. La gente está harta de los políticos, Bueno, yo era chico en la década del 60 y mi mamá, que era, yo diría, apolítica, también decía que estaba harta de los políticos porque son todos mentirosos. Y respecto de las cosas que podían venir, era muy recurrente, no era mi mamá solamente. Muchos decían, esto no da para más, se va a venir, acá se viene una guerra civil, decían. Wow. Por ahí estaba el fantasma del 55, claro, que yo no lo viví, todavía no había nacido. Claro. Podía ser por eso, no sé, pero lo que quiero decir es que desde la burbuja del presente todo parece un poco desmesurado. Y cuando haces un análisis un poco más de retrospectiva de la historia, y también antes pasaban cosas mucho más intensas. Claro, así que me parece que esto en ese sentido, bueno, esto no invalida que el país está pasando por un momento económicamente dramático. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero yo creo que a veces nos parece que estamos al borde de un precipicio que, no sé. Y después la cosa se acomoda, digamos. Y mágicamente o no, todo se va arreglando. Seguimos tirando, lo seguimos atando con alambre. ¿Y hay algo de lo que haya pasado aquí que pueda trasladarse al pensamiento, proyectarse al pensamiento de una elección nacional para el que no estuvo en esa provincia, pero se imagina, digo, aquí vimos a Horacio Rodríguez Larreta viajando a Corrientes y a San Luis para congraciarse con esos triunfos que hubo de los oficialismos? A Bullrich yendo a Mendoza, con quien podría tener un escenario también de quizás fórmula presidencial. Al PJ yendo en masa, a Tucumán, el bastión que les queda ahí para balsarse de acuerdo. ¿Puede traducirse todo esto en algo hacia las elecciones nacionales? Me acuerdo de una película, Señales, que era medio esotérica. Decía, hay dos clases de personas, las que buscan señales y las que no las buscan. Sí. Y los políticos esos días siempre andan buscando señales. A veces con cierta lógica, a veces un poco desmesurado. Me parece que eso sí era previsible. Es decir, que era previsible que alguien del peronismo fuera a decir que, bueno, esto es lo que se va a venir porque al peronismo lo dan por muerto y bancate esta, la de Tucumán. Claro. Después Patricia Bullrich, lo mismo. Quizás ahí no le salió tan bien porque su candidato, digamos, más afín a ella, que era Cornejo, medio que decepcionó porque parecía que iba a ganar por mucho más. Mucho más, claro. Entonces, en términos relativos, Petri en realidad a tener ese número, ¿no? Exacto. En términos relativos yo diría que Larreta le fue mejor porque él fue ahí con los radicales
se hizo el tiempo y después el gobernador Valdés firmó la declaración que hicieron hoy de que tienen que ampliar el espacio y además tenía un nivel de detalle mayor para usufructuar respecto de... ¿Vieron que como yo les dije? Mira, acá hicimos... sumamos y ganamos por la suma. Claro. Ahora, sin embargo, y a pesar de este escenario que vos contás respecto de lo que ocurrió ayer, en tu último estudio, en tu último análisis respecto de los escenarios nacionales, vos hablás de un escenario de 3/3 con nombres y apellidos. Y en esos nombres y apellidos pones en los casilleros, en uno a Patricia Bullrich, en otro a Sergio Massa y en otro a Javier Milei. Digamos, ¿cuál es la lectura que te hace llegar hasta ese escenario? Bueno, mirá, ahí yo quiero ser muy sincero. Yo lo escribí el sábado y el resultado del domingo, bueno, me parece que Larreta salió ganando un poquito ayer. Ahora, la distancia entre Bullrich y Larreta, desde mi punto de vista, primero en cuanto a número y segundo en cuanto a presencia como candidato, es tan grande que me parece que no se revierte con eso. Así que, bueno, pero sí, por supuesto, me parece que... digamos, la iniciativa de Larreta de sumar tiene un dato confirmatorio de ayer que le va a servir para estar mejor plantado en la negociación, porque también ese problema es un problema típico de la política y de las relaciones humanas. Hasta dónde cedo y pierdo mi identidad, o si no cedo, bueno, me quedo solo, o bueno, o soy insectario. ¿Dónde está el límite? ¿Qué sé yo? No sé, es muy difícil establecerlo, pero yo creo que están ahí. Me parece que tanto Larreta como Bullrich, cada uno tiene sus razones relativas. Federico, ¿cuánto de lo que uno hoy pregunta a la gente acerca de quién votarías puede llegar a reproducirse similar en las PASO? Porque hay que entender que son elecciones como preparatorias, son primarias. Puede haber gente que no votaría en una lista y que sin embargo quiere jugar porque prefiere un candidato que otro. Digo, ¿puede eso modificarse? Porque si uno se llevara, digamos, en función de lo que dice la gente, declara, pareciera que Milei realmente va a pegar un sorpaso. Ahora, ¿podrá darse esto? ¿Se traducen realmente estos votos que la gente declara en las encuestas en lo que es en el día que tenés que ir a la urna? Mira, yo creo que ahí son dos temas. Un tema es hasta dónde las encuestas son un instrumento que te permiten tener un nivel de predictibilidad importante. Y después, bueno, está el tema temporal, que lo que pasa hoy, supone, como dicen, la metáfora de la foto, con una serie de variables en esta situación que van a cambiar y bueno, y además en la campaña van a pasar cosas. Es decir, aparte que falta definir nada más, nada menos que quién va a ser el candidato del Frente de Todos. Claro, ni más ni menos. Falta definir quién va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, porque está más o menos definido, pero no está del todo definido. No está anunciado, por lo menos. Después hay un candidato que tiene 10 puntos, que es Burlando, pero que no tiene... Tiene partido. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Entonces me parece que hay mucho por definir. Y después están las campañas que cuentan. Y yo creo que ahí es, para mí, Milei tiene un problema, porque él es vulnerable a cuando hay mucho ataque. Ayer hubo un artículo de un periodista importante en un medio muy conocido, en donde hablaba de, yo lo voy a decir sin eufemismo, de la paranoia de Milei. Claro. Milei tiene una estructura de que todos... El mundo contra mí. Y sí, me parece que... Y eso, qué sé yo... Mira, hay un psiquiatra que se llama Ronald Laín que dice, ojo con eso de decir que todos son paranoicos, porque a veces no es que son paranoicos, es que son realistas y el mundo está lleno de maldad, entre otras cosas. Por ahí es un realista, pero a mí me suena que es un poco exagerado. Y cuando lo atacan, no saca lo mejor de Milei. Cuando a Milei lo atacan, no se controla. El problema de Milei, limitación, el autoliderazgo, el arte de liderar las propias emociones. Entonces Milei es muy proclive a caer en el exabrupto, por no decir otras cosas un poco más intensas.
Así que no sé, Claro. bueno, eso puede pasar. Totalmente. Eso puede pasar. Falta mucho tiempo todavía. Recién decías, no están definidos no está definido él o los candidatos del Frente de Todos. Sí. Y veíamos hace horas nada más, que bueno, Guado de Pedro está en plena campaña, lo estamos viendo. Y ha apelado, esto es de ahora, hace muy poquito, a un encuentro con un actor que es Esteban Lamote, con el que siempre se lo identificó como alguien que se le parecía. Había muchos chistes, memes, todo en las redes. A mí me parece inteligente desde ese punto, porque digo, lo que haces es, viste, abrís el juego a un montón de público que a lo mejor no te sigue o la política no le interesa. Digo, ¿sirven estas cosas o son solo para la tribuna y es un poquito de fulbito nada más? No, yo creo que sí, que sirven. No es que sirven universalmente, depende de qué es lo que uno haga, el tacto, el tono. A mí me parece que esa está buena, la que hizo está buena. Porque además hay algo real, que el parecido es real. Es verdad. Lamote me parece que es alguien que es más o menos querido o querible. Además, me parece que tiene una presencia, es decir, sobre todo en el público femenino, no sé, pero creo Mira, ahí que... lo estamos viendo, mira, eso es parte de la campaña que armaron. Están los dos vestidos iguales. Sí, son muy parecidos. Eso no es cierto. Son parecidos. Para mí, mira, tendría que escuchar el audio, pero para mí eso no es cierto. Es un paso de comedia. Le va a dar mucha visibilidad. Mucha visibilidad. Claro. Ahora, fíjate, si comparemos esto con lo que hizo Randazzo con la madre en el 2021, bueno, está bien, era Agulla que lo mandó a hacer algo. Un desastre fue eso, Chuslo se hundió para siempre. Es verdad. Entonces, no es tanto el hecho de hacer ese tipo de cosas, sino cómo uno lo hace y bueno, hay que ser inteligente para hacer las cosas locas, vamos a decirlo nosotros. Federico, entre las variantes que puede haber y que pueden cambiar el escenario, uno de los que se imagina más importantes tiene que ver con la bendición de Cristina, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Quién va a ser definitivamente el candidato de Cristina? Porque es algo que viene guardando celosamente. Tampoco es algo que se va a dilucidar esta semana, porque probablemente haya tiempo para acomodarse. Pero ¿es tan determinante en función de los números que vos ves lo que diga Cristina sobre su candidato o es algo que los periodistas sobreestimamos por demás? No, yo creo que es importante, pero con esto te voy a decir, es importante, pero es un enigma, porque no sabes cuánto te suma y cuánto te resta. Y eso sí que es muy difícil. Para mí, que Cristina suma, seguro, pero que resta también. Y entonces ahí el problema es que por ahí suma donde por ahí ni sería necesario que sume. Porque, por ejemplo, si es Guado de Pedro, ya se sabe, ya le sumó. Claro. Ahora que lo avale más, bueno. Pero el problema es que cuanto más kirchnerista, para mí, ¿no?, sea el frente, menos votos de afuera capta. Claro. Y entonces en eso, para mí, el mejor candidato es Scioli, porque Scioli es un encantador de serpientes y tiene la habilidad de hablarle transversalmente a los argentinos. Claro. Y además lo dice explícitamente, porque yo le hablo a los argentinos, porque y bueno, hay algo así como un ser nacional argentino medio que le gustan esas cosas. Sí, incluso aunque le haya ido mal en la última elección en la que enfrentó a Macri, digo, sí, igualmente bueno, yo creo que no le fue tan mal lugar. para mí, más allá de que perdió. Lo que pasa no es tanto eso, el problema de Scioli es que después tuvo un episodio personal que algunos se acuerdan que no fue para nada grato, entonces eso sumado a lo que trascendió de cómo era su vínculo matrimonial, que era más por un acuerdo. Claro. Bueno, esas cosas, justamente en Scioli, Scioli daba querible, la gente no quería Scioli, Scioli. Bueno, mirá Scioli las cosas que andaba haciendo. Claro. Entonces yo creo que ahí eso sí le restó y bueno, qué sé yo. Hoy, hasta hace poco, mucho no medía, pero tampoco es que es alguien que esté demasiado presente. Te hago una última y ya lamentablemente tenemos que despedir, pero podemos seguir charlando en otra oportunidad, por supuesto, que siempre nos enriquece mucho. Hasta hace poco parecía imposible que el oficialismo pueda remontar una situación y una inflación, no sé, 120, 140%, ya las cosas anuales se van muy de tema. ¿Ves algún escenario posible al día de hoy en que el oficialismo pueda revertir esta tendencia? Me vienen dos frases. Una es la más fuerte, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Y otra de que cuando yo era chico, la serie Todo es posible en la dimensión desconocida. Entonces, pero bueno, respondiendo. Y mira, la capacidad de recuperación que hay en la política y la frágil memoria de la ciudadanía siempre están a la orden del día. O sea, yo creo
Que podría ser, de ahí, pero de nuevo te digo, depende cómo, ahí... A veces la verdad de las cosas, bueno, la verdad, o parte de lo que define las cosas son los detalles. Entonces, bueno, que quién sea el candidato es un detalle, pero no es tanto un detalle. ¿Cómo se da esa campaña? También, bueno, a ver la inteligencia que le ponen en esa campaña. Por ejemplo, yo vuelvo a insistir, para mí Scioli no va a ser, yo creo que va a ser Massa, pero bueno, creo que no va a ser ni de Pedro ni Scioli, para mí va a ser Massa. Pero si fuera Scioli, para mí ese es el que haría la mejor campaña. Porque la gente, mucha gente, digamos. Claro, está enojada con el gobierno y con el kirchnerismo. ¿Y por qué? Y bueno, por los temas de siempre, que es beligerante y mirá dónde nos llevó. Y Scioli no se pelea con nadie. Surfea todas las olas. Claro, y además como ya va a estar en ese espacio, los que no le gusta porque no es del espacio se lo van a tener que fumar porque ¿a quién van a votar? ¿A Bullrich o a Milei? Claro, entonces, Scioli para mí sería un buen candidato. Federico, un placer haberte tenido aquí. Gracias por venir y seguramente año electoral vamos a estar charlando muy seguido. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Un placer.